Aquí ya estamos listísimos con la grabación activa. Bienvenidos a esta semana 2 del módulo 5, procesos industriales. El día de hoy también, al igual que la semana anterior, vamos a conocer varios conceptos claves y además vamos a empezar a conocer pues algunos métodos utilizados precisamente para lo que es la valoración de los procesos, para la solución de problemas y para facilitar también el entendimiento de algunos procedimientos. Vamos a empezar por estos conceptos que vemos en pantalla, empezando por lo que son los diagramas. ¿Qué es un diagrama? Bueno, esto verdaderamente es un resumen que sirve para conocer y para interpretar información de una forma muy simple visualmente, porque va a utilizar una serie de elementos y de formas que en un momentito vamos a conocer y que al observarlas terminan siendo bastante llamativos y también muy fáciles de comprender. Hay diferentes tipos de diagramas. De hecho, están los diagramas de procesos productivos, de procesos de operación, de flujo de procesos, de flujo o flujogramas y los bimanuales. Hoy vamos a conocerlos todos. Empecemos entonces por el diagrama para procesos productivos. ¿Qué es esto? Bueno, son representaciones gráficas y en general hago la salvedad. Todos los que vamos a ver, todos son representaciones gráficas. En este caso, pues se muestran paso a paso cómo se transforma un producto, desde la materia prima hasta que ya sea un producto final acabado. Se utilizan símbolos, cada símbolo, llamémoslo así, es un lenguaje o representan acciones diferentes. Por ejemplo, hay símbolos para representar operaciones, para representar inspecciones, transporte, almacenamiento. Y estos símbolos permiten visualizar el flujo del proceso de una manera ordenada y comprensible. ¿Para qué sirven estos diagramas de procesos productivos? Bueno, para entender el proceso completo y cómo se relacionan sus etapas, para identificar fallas, desperdicios o cuellos de botella, para mejorar eficiencia y productividad, para estandarizar procesos, que esto es súper importante en industria médica, para cumplir requisitos de calidad y normativas como la ISO 13485 y todo lo que dicta la FDA, para capacitar al personal de una forma más clara y visual. Así que en industria médica, este tipo de diagramas son claves porque ayudan a asegurar la trazabilidad, la seguridad del producto y el control de calidad. Denme un segundito aquí para ajustar pantalla. ¿Cuáles son 5 razones por las que estos diagramas son tan indispensables? Bueno, la primera razón es porque permiten entender el flujo real del proceso, ya que estos son capaces de mostrar qué se hace, en qué orden se hace y dónde hay inspecciones, transportes o esperas. Son la base para la mejora continua. Específicamente en esta industria, permiten detectar pasos innecesarios, reducir tiempos muertos y minimizar riesgos y errores. También aseguran la calidad y el cumplimiento normativo en procesos industriales regulados. Cada paso debe estar muy bien definido, cada inspección debe quedar clara y la trazabilidad depende del proceso documentado. Esto es súper importante en industria médica. También facilitan la capacitación del personal, bien sea operativo, técnico o inspectores, porque aprenden más rápido a través de un diagrama. Y ustedes pues probablemente no me dejan mentir. Uno es más visual generalmente. Yo le puedo dar a ustedes un manual completo, ¿verdad? De 30 páginas lleno de texto y les digo, bueno, muchachos, muchachas, léanse en este manual y entiendan el proceso. Y probablemente les va a tomar un ratillo, ¿verdad? Si no es que mucho tiempo, no solamente en leer, en releer y en entender. Pero cuando usamos diagramas, prácticamente hablemos de que esas 30 páginas pueden estar resumidas en 1 o 2 páginas. Entonces es mucho más sencilla la comprensión.
Entiende también el impacto de las tareas en el producto final y esto va a reducir errores humanos y reprocesos. Y por último, son la base para otros documentos industriales. A partir de estos diagramas se pueden crear procedimientos operativos estándar, las instrucciones de trabajo, los planes de control y también los análisis de riesgo. Entonces, ¿qué relación tienen los diagramas de procesos con los procesos industriales? Los diagramas de procesos son la representación visual de esos procesos industriales. O sea, en pocas palabras, no se puede gestionar, mejorar ni controlar un proceso industrial si no está primero diagramado. Los procesos industriales se ejecutan, los diagramas de procesos muestran y explican cómo se llevan a cabo los procesos. O sea, el proceso industrial es lo que ocurre en la planta. El diagrama de proceso es cómo se documenta, cómo se analiza y cómo se mejora ese proceso. Esta es la diferencia, ¿verdad?, entre usar una descripción de un proceso versus utilizar un diagrama. A la izquierda tenemos la lista de pasos, ¿verdad?, de forma muy resumida para, por ejemplo, fabricar un dispositivo médico. Específicamente aquí se menciona el catéter, ¿verdad? Entonces vienen pasos, obviamente, repito, está súper resumido. En la realidad esto más bien tiene que estar muy, muy detallado. Pero el mismo procedimiento yo lo puedo también plasmar a través de un diagrama, que es lo que estamos viendo en este momento, a través de simbologías, el uso de flechas que guían la lectura, la interpretación de cada uno de los pasos. Así que en la fabricación, por ejemplo, de un catéter, el proceso industrial es en forma muy ya no dije nada, perdón. En forma muy resumida, es cortar, ensamblar, limpiar y esterilizar. El diagrama de proceso entonces va a mostrar dónde se inspecciona, dónde se controla la calidad, dónde hay riesgo para un paciente. Así que sin un diagrama no hay forma de controlar el proceso. Así que son sumamente importantes y vitales para todos los procesos que se llevan a cabo constantemente. Permítanme aquí actualizar esta diapositiva que no me presentó las simbologías. Un momentito. Hoy ha estado bien caluroso, ¿verdad? Bueno, yo no sé dónde ustedes se encuentran en este momento, pero por lo menos aquí en Alajuela esto ha estado tremendo. Ok, ahí tenemos algunas de las simbologías que se pueden utilizar y vemos ahí pues son símbolos bastante comunes, ¿verdad? Círculos, cuadrados, triángulos, flechas. No son los únicos que vemos en pantalla, de hecho son bastantes, pero al menos estos son los más esenciales. Cada uno de estos símbolos representa una acción o una tarea diferente. Por ejemplo, ahí vemos el círculo. Cada vez que ustedes lo observen en un diagrama va a representar una operación. Si vemos el triángulo invertido, eso representa almacenaje. Hay actividades, ¿verdad?, que se representan con símbolos en los diagramas de procesos productivos. Hay símbolos que son complementarios. Por ejemplo, cuando queremos indicar dónde inicia el diagrama y dónde termina, donde hay entradas y salidas, donde hay documentación que tal vez haya que consultar o que haya que realizar, donde hay bases de datos, si hay alguna acción de sostener o de conectar, pero también hay símbolos básicos como los que están ahí en color amarillo, por ejemplo, operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, proceso. Y vamos a ir viendo cada una de las simbologías y lo que representan. Entonces ahí tenemos el círculo. Este entonces representa la actividad de operación, representa las etapas principales de un proceso, se crea, se cambia o se agrega algo. Representa la transformación del producto, por ejemplo, cortar un tubo, ensamblar un conector,
conformar, embutir, montar, desmontar. La flecha me representa la actividad de transporte, o sea que hay un movimiento de producto o de material de un punto a otro. Indica entonces el traslado con diferentes métodos y medios. Ejemplos: llevar piezas del área de corte al área de ensamble. Tenemos el triángulo invertido que representa la actividad de almacenaje. Se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción en posterior. Puede ser temporal o permanente. Aquí el producto está detenido y guardado de forma controlada. Ejemplo: catéteres en cuarentena antes de inspección final. Luego tenemos este símbolo que representa la demora. Se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esta puede ser evitable o inevitable. Hay tiempo, o representa más bien tiempos muertos, donde no se agrega valor a la operación o al proceso. Ejemplo: esperas por la aprobación de calidad. El cuadrado significa inspección. Se produce cuando artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con su calidad, sin que estos sufran ningún cambio o transformación. Ejemplo: la inspección dimensional del catéter. Luego tenemos el rombo, que aquí presten bastante atención, siempre va a estar acompañado de dos flechas y de un sí y de un no. Esto es una regla. Ahora, la colocación del sí y del no puede estar en cualquiera de los vértices. Eso no hay ninguna, ninguna regla para la colocación. Va a depender del flujo o de la dirección que tenga el diagrama que se está confeccionando. Esta simbología representa decisión. Es una actividad mediante la cual se realizará una elección entre un sí, o sea, continuar con el proceso, o un no, devolverse al flujo. Generalmente implica una pregunta que tiene como respuesta sí o no, y la pregunta se coloca adentro del rombo. Ahora vamos a ver un ejemplo. También tenemos esta simbología que es como un rectángulo. Hay dos ahí en pantalla. La primera representa el proceso. Se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina algo, o incluso para las operaciones de verificación. Y cuando tienen estas líneas paralelas, ¿cómo se llama esto? En vertical a los lados, son subprocesos, cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Luego también tenemos lo que son actividades combinadas. En este caso vemos ahí un círculo y un cuadrado. Entonces puede ser que en la definición o en la descripción de la operación que hay que llevar a cabo se tengan que realizar dos actividades a la vez. Entonces, perfectamente el operario, ¿verdad? En este caso, tiene o la posibilidad o el deber más bien de realizar dos tareas. También tenemos este símbolo, ¿verdad? Que es como una cápsula, como una pastilla, digo yo. Y se va a utilizar para iniciar con el diagrama y se coloca uno igual al final, que representa obviamente el fin del dicho diagrama. También está el romboide, que se utiliza para actividades de entrada o salida. Representa la entrada o salida de materiales o de información, datos o materiales que entran o salen del proceso. Ejemplo: órdenes de producción o resultados de pruebas. Tenemos este otro que indica cuando se genera un documento o un registro, o bien cuando se necesita uno como parte o para completar el proceso. Son registros obligatorios. Cuando solamente tenemos uno, ¿verdad? Como este primero, pues es un documento, y cuando se ven este otro es porque probablemente hay que trabajar con varias documentaciones. Ejemplo aquí, hoja de lote, registros de esterilización, entre otros.
Tenemos el cilindro que representa bases de datos. Aquí se refiere al uso o a la alimentación de una base de datos existente y accesible por el operador con el fin de satisfacer un proceso. El triángulo aquí normal, recuerden que hace un ratito vimos el triángulo invertido, ¿verdad? Que no se vaya a confundir. Este que tenemos acá representa la actividad de sostener algo. Y de hecho es bastante común en los diagramas bimanuales, que es el último tema que vamos a ver hoy en la noche. Y se utiliza para indicar que una mano está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado. También se puede interpretar como el punto donde algo se mantiene o se valida antes de continuar. Ejemplo, aprobación del supervisor de calidad. Y súper importante, indiferentemente de las simbologías que se estén utilizando, como las que acabamos de ver, todas siempre tienen que estar interconectadas con flechas como las que vemos ahí en pantalla. Hay una gran cantidad, ¿verdad?, de mezclas o de formas de flechas. Cada una de estas va a guiar la lectura, la interpretación del diagrama. Pero importantísimo, ningún símbolo puede quedar suelto o en el aire o flotando. Todos tienen que interconectarse con flechas. Así que en síntesis podemos decir que este tipo de diagramas, los diagramas de procesos productivos, representan todas las actividades de un proceso industrial usando simbología estándar. ¿Qué es lo que muestran? Flujo de productos, actividades con o sin valor agregado, puntos de control. ¿Cuándo se puede aplicar este tipo de diagramas? Cuando sea necesario analizar o mejorar procesos industriales, en estudios de productividad, calidad o de Lean Manufacturing, y también son bastante comunes en industria médica, como lo aportábamos al inicio. El otro tipo de diagramas son los diagramas de procesos de operación. Estos muestran la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque de un producto terminado. Describe la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal y muestra detalle de ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Los usos que tiene, bueno, indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí es una distribución de planta ideal. Desarrolla nuevas distribuciones y mejora las existentes. Es útil al promover y explicar el método propuesto. Este es un ejemplo de este tipo de diagrama. Aquí, ¿verdad? Pues las simbologías varían un poquito, no es tanto como lo vimos en el primer tipo de diagrama, pero vemos que en lugar de utilizar texto, todos lo que tienen en común son palabras o frases muy cortitas que resumen, ¿verdad?, una actividad o proceso. Este tipo de diagramas son una versión simplificada del primero que vimos. ¿Qué es lo que muestra? Solo operaciones e inspecciones, no incluye transporte, demoras ni almacenaje como sí lo hacía el primero. ¿Para qué sirve? Para analizar cómo se transforma el producto, para enfocarse en el valor agregado, y se puede aplicar cuando se quiera estudiar cómo se fabrica el producto y para análisis técnicos y de manufactura. Como siempre, recordarles, chicos y chicas, si hubiera alguna pregunta o alguien quiere hacer un aporte, pues pueden utilizar ahí levantando la mano o bien el espacio de chat. El tercer diagrama es el diagrama de flujo de procesos. Aquí es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. Los usos proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades y para comprar métodos elimina el tiempo improductivo. Este es otro ejemplo, ¿verdad?, propiamente de este, y vemos que es bastante estructurado. Aquí se utiliza
llamémoslo así, un formato con una serie de actividades o de acciones. Se utiliza la simbología dentro de columnas, ¿verdad? Inclusive es tan detallado que, como vemos ahí, se mencionan distancias y tiempos para cada una de las operaciones que se deben llevar a cabo y así completar el proceso. En este caso, vean que tiene un título por acá. Este es un diagrama de flujo de procesos para la fabricación de un suéter. Imagínense ustedes. Y aquí a la derecha igualmente pues vemos las simbologías que se utilizan, muy similares a las que ya abarcamos al principio de la clase. En síntesis, los diagramas de flujo de proceso representan la secuencia lógica de actividades combinando acciones productivas y administrativas. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, el uso de rectángulos, rombos y flechas puede incluir decisiones. Se puede aplicar para documentar procedimientos, para procesos productivos y administrativos y para manuales y auditorías. El diagrama número 4 sería el diagrama de flujo. Que dicho sea de paso, quiero comentarles que abajo de este material les estoy posteando 2 videos que espero y deseo que puedan observar, donde se explica cómo pueden ustedes confeccionar un diagrama de flujo utilizando Word, y el otro video es utilizando Visio. Hago la salvedad, generalmente, ¿verdad? Pues la mayoría de las personas tenemos acceso al Word. Si tenemos un teléfono, si tenemos una computadora, generalmente, ¿verdad? Hay acceso a esta aplicación. El video de Visio no está de más, pero sí hago la salvedad de que para utilizar esta herramienta casi siempre es de paga, a no ser que por ahí, ¿verdad? Encontremos alguna opción, pero con un tiempo límite de uso, ¿verdad? En línea, pero no está de más conocer que existe esa otra herramienta, porque en algunas empresas sí tienen, ¿verdad? Pues paga la licencia de Visio, y por ende pues esa herramienta estaría también disponible en caso de que la puedan utilizar. Entonces, el diagrama de flujo es la representación gráfica de algoritmos o de procesos. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía y los procesos industriales. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocios y operaciones de los componentes en un sistema. O es un diagrama de actividades que muestra el flujo de control general. Los usos. El propósito de este diagrama es modelar un proceso de flujo de trabajo o modelar operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Este es un ejemplo de diagrama de flujo. Específicamente, este es un diagrama, bueno, aquí no lo coloqué, qué fallo, pero generalmente todos los diagramas deben, ¿verdad? De forma obligatoria tener un título que me indique qué es lo que se está desarrollando, ¿verdad? O plasmando acá. En este caso, pues uno empieza a darle seguimiento a cada una de las flechas, ¿verdad? Y hay una fácil interpretación o comprensión del flujo del proceso. Entonces, esto puede facilitar muchísimo las labores de algún operario, ¿verdad? Que tenga dudas sobre qué hacer, pues simplemente con una buena ojeadita de este flujo puede tener entonces mayor claridad de las tareas que debe completar. En síntesis, el diagrama de flujo, que también podemos conocerlo o encontrarlo en la literatura con el nombre de flujograma, es un tipo de diagrama generalmente más general y visual que los anteriores. ¿Qué es lo que muestra? Pasos del proceso, decisiones, entradas y salidas. ¿En qué se diferencia con el anterior? Prácticamente son lo mismo, pero este actualmente que estamos viendo es más simple y más explicativo. ¿Cuándo se puede aplicar? En capacitaciones, explicaciones rápidas y en procesos administrativos básicos. Y por último tenemos el diagrama bimanual. Y como nos da, ¿verdad?, bastante pista el nombre,
muestra los movimientos hechos por la mano izquierda y la mano derecha, indicando la relación que hay entre ambas. Sirve para estudiar operaciones repetitivas y las inspecciones vienen a ser operaciones. Los usos que tiene este diagrama permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina, y trabajos de oficina. Se logran economías considerables y se puede disminuir la cantidad de movimientos. Esto es increíble, ¿verdad? Hay inclusive pues toda una especialización, llamémoslo así, que se llama estudio de movimientos, donde se evalúa qué tan productiva es una persona en relación a la cantidad de movimientos que hace. Entonces, inclusive con base en este estudio, se pueden minimizar esa cantidad de movimientos para que sea más productivo. En cuanto a la construcción, ¿verdad? De este tipo de diagramas, por ejemplo, puede hacer que para la mano izquierda se establezcan actividades específicas y para la derecha también otras. En este caso tenemos que para la mano izquierda hay que estudiar el ciclo, ¿verdad? De las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones, registrar una sola mano cada vez, registrar unos pocos símbolos cada vez y el momento de recoger o de asir, o sea, de agarrar otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las anotaciones. Generalmente cuando esto no existe, pues obviamente una persona tiene que ir a observar cómo se llevan a cabo las labores, empieza a tomar nota y especifica qué tareas hace la mano izquierda y qué tareas hace la mano derecha. Aquí igualmente para mano derecha, registrar las acciones en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Verificar si en el diagrama la sincronización entre las dos manos corresponden a la realidad o no. Procurar registrar todo lo que hace el operario, evitando combinar las operaciones con transportes o colocaciones, a no ser que ocurra realmente al mismo tiempo. Este es un ejemplo. Déjenme ampliarlo. Vean qué interesante por aquí. Espérense para ver si ajusto mejor por este lado. Un momentito. Ahí. Vemos aquí a la izquierda está la lista, ¿verdad? De las actividades que hace la mano izquierda y a la derecha las que hace la mano, perdón, a la mano izquierda, al lado izquierdo, obviamente, mano derecha, del lado derecho de la pantalla. Y en el centro se coloca, ¿verdad? Pues las simbologías, cada una de estas, como ya lo hemos visto previamente, representa una actividad en concreto. Se coloca un punto dependiendo de la actividad que haga cada mano. En algunos casos puede hacer que una actividad o la misma actividad tenga que ser realizada por ambas manos al mismo tiempo. De ahí que coincida, ¿verdad? El punto y la actividad que está representando en estas casillas. Esto es súper interesante. No sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de diagramas o los ha visto alguna vez. En síntesis, este diagrama, ¿verdad? Mi manual muestra movimientos de las dos manos de un operario durante una operación. ¿Qué es lo que se analiza aquí? Pues los movimientos simultáneos, los tiempos muertos, la ergonomía, y se puede aplicar para mejorar métodos de trabajo en estaciones manuales, en reducción de fatiga y de tiempos. Un diagrama, entonces, es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. Aquí tenemos un pequeño cuadro resumen de las diferencias que existen entre los diagramas que hemos abordado hasta el momento. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que el primer diagrama, el de procesos productivos, tiene un enfoque de flujo completo del proceso y se utiliza más a nivel industrial.
El de procesos de operación tiene un enfoque en operaciones e inspecciones y es para un nivel más técnico. El de flujo de procesos tiene un enfoque de secuencia lógica y tiene un nivel mixto, se aplica para diferentes niveles. El flujograma tiene un enfoque explicativo visual y es muy básico. De ahí que los videos que les estoy compartiendo tengan que ver con este particularmente. Y el bimanual tiene un enfoque de movimiento del operario y tiene pues obviamente un detalle más fino. Ahora, ¿cómo saber cuál de estos diagramas utilizar, verdad? Pues bueno, aquí también tenemos algunas preguntitas que podrían guiarnos acerca de la elección. Si lo que quiero analizar es el proceso completo, aquí es mejor usar un diagrama de procesos productivos. Si lo que quiero es estudiar cómo se fabrica algo, mejor usemos un diagrama de procesos de operación. Si lo que quiero es documentar un procedimiento, entonces trabajemos con diagramas de flujo. Si quiero explicar o capacitar a alguien, mejor usamos flujogramas. Y por último, si lo que quiero es mejorar los movimientos del operario, entonces vamos a trabajar con diagramas bimanuales. Preguntas, chicos, chicas. ¿Algún comentario? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con diagramas? Me gustaría que por favor me confirmen si alguno los ha trabajado. Por ahí dice Lidia que sí, Erika también. Ok, excelente. Por aquí quiero comentarles o por lo menos mostrarles más bien los videitos, ¿verdad? Que he mencionado. Este primer video es cómo se confecciona un diagrama utilizando el Word. Son videos relativamente cortos. Y más abajito encontramos este otro que es utilizando Visio. Ahora bien, si alguien tiene instalado Visio, pues sería maravilloso que pudiera hacer una pequeña práctica, ¿verdad? O por lo menos ir repitiendo lo que se va explicando en el video. Ya más abajito, pues tenemos ya el examen disponible para de hoy en 8, más tardar su entrega. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, eso de primera mano, chicos y chicas, no sé si, repito, hay alguna preguntilla por ahí, revisando el chat, no veo ninguna participación. Pero si todo está clarito, pues bueno, sería todo por esta clase. Aquí les queda un ratito más, obviamente previendo que tengan chance para ver los dos videos, ¿verdad? Que son de suma importancia. Así que muchísimas gracias a los participantes que tuvieron la posibilidad de conectarse. Saludos a los que no lo lograron por X o Y razón. Mucha calma. Igualmente cualquier consulta que surja en el transcurso de la semana, les reitero por favor que sea vía correo electrónico de IPEA. No utilicemos el WhatsApp para aclarar o para hacer consultas, por favor. De mi parte, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Buenas noches.